Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. La gran aportación de la civilización occidental a la historia del mundo es el descubrimiento del absurdo, o dicho de otra manera, el descubrimiento de la realidad, al menos de la realidad desnuda, tal y como ella es al margen de nuestros deseos y nuestros prejuicios. Hasta entonces, los hombres habíamos estado añadiendo a la realidad lo que le permitía ser precisamente una subordinada de nuestros deseos. Proyectábamos sobre ella lo que le faltaba para llegar a tener sentido. La proyección del mundo interior sobre los fenómenos de la naturaleza, dice concretamente Carl Gustav Jung, es tan completa que han sido necesarios varios milenios de civilización para separarla, siquiera en cierta medida, del objeto exterior. Antes de llegar hasta la realidad, habíamos vivido en un mundo ordenado de manera espuria, en un mundo en el que el pensamiento infantil o la magia permitían que las emanaciones de nuestros deseos incluso suplantaran a lo real. En suma, en un mundo fantaseado, delirado y alucinado. Y solo después de 2 milenios largos de historia y muchos otros de prehistoria, el hombre se empezó a atrever a toparse de bruces allá en el Renacimiento con el hecho de que la búsqueda que nuestros deseos nos proponían no tenía objeto, que la postrera respuesta que aguardaba detrás de todos los enigmas que nos inquietaban era que no había respuesta, que la vida, en fin, era absurda. Queda con esta introducción anunciada ya la tarea que pretendemos llevar a cabo en este vídeo. Desentrañar el modo en que la civilización occidental ha conseguido encontrarse con, es decir, desencantar la realidad. Escojamos un método adecuado para adentrarnos en esta tarea. Para saber a dónde hemos llegado, tratemos de entender primero de dónde venimos. De acuerdo con ello, acotemos perentoriamente esos orígenes refiriéndonos para empezar a una de sus parcelas, investigando la manera en que el niño del que procedemos se confronta con la realidad. Decía a este respecto Ortega y Gasset: los objetos que para el niño vitalmente existen, que le ocupan y preocupan, que fijan su atención, que disparan sus afanes, sus pasiones y sus movimientos, no son los objetos reales, sino los objetos deseables. Podrá ocurrir que a veces un objeto deseable sea además real. Sin embargo, al niño le interesará porque es deseable, no porque sea real. No es, pues, la realidad aquello con lo que primero se confronta el niño, como tampoco lo fue para su equivalente filogenético, el hombre primitivo. Así lo afirma también Carl Gustav Jung, que dice: el hombre primitivo tiene en principio poco interés en obtener una explicación objetiva de las cosas evidentes, y en cambio siente una imperiosa necesidad, mejor dicho, su alma inconsciente tiene una urgencia inaplazable por asimilar toda la experiencia sensorial exterior al acontecer anímico. El hombre primitivo no se da por satisfecho con ver salir y ponerse el sol, sino que esa observación exterior tiene que ser al mismo tiempo un hecho anímico. Por eso realiza este hombre primitivo rituales a través de los cuales se implica subjetivamente en ese tipo de aconteceres objetivos. No solo la salida y puesta del sol, sino todo lo que pasa en el mundo que le rodea. Está impregnado de voluntad, de una voluntad que aportan los hombres. Es lo que caracteriza precisamente al pensamiento animista, el propio del hombre primitivo. Tanto este hombre primitivo como aquel niño prefieren que las cosas tengan sentido, se ordenen según requieren sus deseos o sus temores,
al margen incluso de que se acomoden o no a la realidad objetiva. Prefieren vivir entre mitos. Y desde Grecia, de donde salieron nuestros inmediatos predecesores, los filósofos, entre ideas o conceptos. Prefieren vivir, digo, entre mitos antes que en la desnuda realidad. Estos hombres primitivos. Todo lo que ve en torno suyo, sigue diciendo Ortega del Niño, es como debía ser. Y lo que no es así, no lo ve. Lo propio podemos decir del pensamiento primitivo. Se diría que la necesidad de descubrir lo real y de enfrentarse con ello, venía a concluir por su parte María Zambrano, ha tenido que luchar desde siempre con un pánico a la realidad. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. A estas alturas de la historia ya vamos comprendiendo los hombres que aceptar la realidad, adentrarnos en ella, era una tarea ineludible que tarde o temprano teníamos que abordar. Gracias a ello hemos alcanzado un fabuloso conocimiento de lo real, de lo que es la realidad en sí, al margen de nuestros deseos y de nuestros temores. La revolución científica, la tecnológica y la industrial, además de la organización del Estado moderno, son resultado de ese acercamiento sin prejuicios, desencantado, a la realidad, a las cosas tal y como ellas son, al margen de nuestras objetivas aportaciones. Pero llegar hasta aquí, dejar de creer en nuestras ilusiones, incluidos nuestras alucinaciones y nuestros delirios, dejar de creer en nuestros mitos e incluso sospechar de nuestros conceptos, todos ellos componentes de esa aportación subjetiva que tradicionalmente habíamos añadido a lo real, llegar hasta aquí, digo, está teniendo para nosotros, al menos de momento, algunas consecuencias catastróficas. Porque, como argumenta Ortega, el mito, ciertamente, que no nos proporciona una adaptación intelectual a la realidad, pero en cambio suscita en nosotros las corrientes inducidas de los sentimientos que nutren el pulso vital, mantienen a flote nuestro afán de vivir y aumentan la tensión de los más profundos resortes biológicos. El mito es la hormona psíquica. Por el contrario, dice asimismo Ortega, el predominio de los sentidos arguye de ordinario falta de potencias interiores. Te voy recomendando algún vídeo en el que puedes ampliar los argumentos que sobre todo esto he ido exponiendo algún tiempo atrás. Y es que resulta que el factor que de manera definitiva nos diferencia del resto de la creación lo constituye el hecho de que discurrimos sobre una cornisa que da a dos vertientes. El mundo externo, el depositario de ese heterogéneo, disperso y abigarrado contenido que llamamos cosas y con el cual nos conectan sobre todo nuestros sentidos, nuestros órganos sensoriales, y el mundo deseable, aquel que para hacer frente a las frustraciones y decepciones que nos llegan del mundo real, figuró nuestra fantasía y que durante toda nuestra infancia personal y como humanidad fue nuestro hábitat fundamental. Este mundo fantástico, el que aporta nuestra imaginación, no es accesible a nuestros órganos sensoriales, pero tiene, o tenía, la virtualidad de dar sentido a nuestra vida. Cuando éramos niños u hombres primitivos, rechazábamos el mundo real porque era incongruente con nuestras íntimas necesidades, en última instancia con nuestra necesidad de sentido. Ahora que ese mundo real se nos impone de modo ineludible, empezamos a vislumbrar como próxima tarea la de recuperar para nuestra vida, de alguna manera, la vigencia de aquel otro mundo imaginado que aún sentimos necesitar. Y al vínculo que eventualmente estaría dedicado a unir ambos mundos,
el real y el imaginado, podríamos llamarlo, tal y como hizo Viktor Frankl, voluntad de sentido. Sería de esa voluntad de sentido, de la intención que trata de conducirnos desde el mundo real hacia ese otro mundo que sentimos necesitar, de lo que todavía nos priva a los occidentales el nihilismo imperante. La filosofía que ha aceptado que la única variable que ha de intervenir en nuestra vida es lo circunstante, la realidad desnuda, o como dicen los posmodernos, la realidad deconstruida, desprovista de nuestras subjetivas aportaciones. En esa realidad en la que nosotros los sujetos no tenemos ninguna participación, es en la que ha aterrizado nuestra cultura actual. Constatamos, pues, que la tarea que tenían por delante el niño y el hombre primitivo, lo que la vida y la historia respectivamente les encomendaba, era aterrizar en la realidad, en este mundo decaído, desencantado, hecho de cosas concretas y tangibles. Observándoles a ellos, al niño y al hombre primitivo, podemos atrevernos a decir que procedemos de nuestros sueños, de un mundo que da cabida primero a nuestras visiones o alucinaciones, a los objetos deseables, según la fórmula de Ortega, a nuestros delirios míticos después, y por último, a esas formas tan estables como irreales de ser, que son nuestros conceptos, esos apósitos de eternidad con que envolvemos a las cosas, y andamos empeñados en la tortuosa tarea de acceder a la realidad, eso que, desprovisto de lo que los sujetos le añadimos, y en palabras de Kant, llega hasta nosotros como un caos de sensaciones. Peligroso recorrido este en el que andamos metidos, especialmente en esta última hora, como ya hemos dejado entrever. La realidad pura, la realidad en sí, se nos va mostrando pues como caos, como absurdo, como un ámbito en el que el sentido es una fantasía que en la realidad no existe. Nietzsche nos advirtió hace más de un siglo de lo que a partir de esto se nos venía encima. Lo que cuento, decía, es la historia de los 2 próximos siglos. Describe lo que sucederá, lo que no podrá suceder de otra manera, la llegada del nihilismo. Y definió ese nihilismo diciendo que consistía en el rechazo radical del valor, del sentido, de la deseabilidad. Es decir, en la inmersión, en el caos y el absurdo. En suma, en la realidad. Este tiempo, el tiempo del nihilismo, fue el fruto maduro de la modernidad y señorea plenamente sobre la posmodernidad. Su resultado fundamental ha sido el desencanto de la realidad, que al menos en el nivel en el que se gestan los valores culturales, ha dejado de servir de soporte suficiente a las ilusiones, proyectos y esperanzas, o como también dice Nietzsche, a la deseabilidad, que dan su sentido a la vida. La sentencia «Dios ha muerto», con que el mismo Nietzsche daba enunciado al entonces incipiente reinado del nihilismo, quiere decir que ya no hay orígenes a los que volver, como aquellos a los que ritualmente regresaba el hombre arcaico, para recurrentemente intentar depurarse de la caída en el caos que significa vivir. Ni tampoco podemos contar con una postrimería, una finalidad donde el presente, lo inmediato y tangible, encuentre su razón última de ser, como pretendería que hubiera quien entiende que también en eso consiste la historia, en indagar hacia dónde vamos. Nietzsche sabía que precisamente la desilusión sobre una supuesta finalidad del devenir es la causa del nihilismo. Ahora bien, para llegar a tal resultado, para habitar en un mundo desencantado,
El hombre ha tenido previamente que amputar de sí las funciones que le ligaban a esta finalidad del devenir o a aquella inmaculada naturaleza primordial en el caso del hombre arcaico y que constituyen una parte decisiva de su personalidad. Pues tanto como del mundo real, del mundo desprovisto de encantamiento, y a menudo aún más, el hombre se ha llegado a sentir habitante de aquel otro que configuraban sus sueños, sus ilusiones. Esa parte de sí tan generalizadamente amputada de la personalidad del hombre de hoy es el alma, el órgano que habría de servir de amortiguador en el trato del hombre con la realidad. En palabras de María Zambrano, entre el yo y el fuera de la naturaleza se interpone lo que llamamos alma. Carl Gustav Jung habla también de esa función del alma como mediadora entre el yo necesitado de sentido y el mundo carente de él. El alma, dice, es algo lo suficientemente misterioso como para no estar seguros de en qué proporción yo soy mundo y en qué proporción el mundo soy yo. Es, en consecuencia, como si nuestra conciencia estuviera entre dos mundos o realidades, o quizá mejor dicho, entre dos clases totalmente distintas de fenómenos u objetos psicológicos. Una mitad de las percepciones fluye hasta ella a través de los sentidos, la otra mitad a través de la intuición, esa contemplación de procesos interiores estimulados por lo inconsciente. Estas dos imágenes del mundo son incompatibles entre sí y no hay lógica alguna que pueda conciliarlas. Y sin embargo, siempre ha sentido la humanidad la necesidad de unir de algún modo estas dos imágenes del mundo. Las dos imágenes, pues, que se corresponden con el mundo en sí, el mundo objetivo, que penetra en nosotros a través de los sentidos, y yo, que frente a ello emito mis intuiciones, los productos de mi intimidad. De partida, pues, vivimos de dentro afuera. Dentro, sugeriremos el ámbito intrauterino como referencia original de ese dentro, había orden, calma, armonía, en suma, sentido. Fuera, en la realidad, todo es caótico, efímero, cambiante. Una vez afuera, nuestra necesidad de sentido, cuando no nos lleva, como en el hombre primitivo o en el niño, más allá de los márgenes de la realidad, opera añadiendo orden a los datos que nos ofrece la experiencia, hasta conseguir que estos configuren una imagen del mundo congruente con las expectativas, con los deseos que emanan de nuestra intimidad. Es lo que Ortega dice de esta manera: la vida no es recepción de lo que pasa fuera, antes, por el contrario, consiste en pura actuación. Vivir es intervenir, por lo tanto, un proceso de dentro a fuera, en que invadimos el contorno con actos, obras, costumbres, maneras, producciones, según el estilo originario que está prescrito en nuestra sensibilidad. Quedan así decantadas dos perspectivas o formas de ser tan contrapuestas como complementarias. En un extremo se situaría la perspectiva del introvertido, que apremiado por su necesidad de sentido es capaz incluso de sustituir los datos de la experiencia por aquellos otros que su intimidad requiere. Así, resulta que los productos más primarios, menos evolucionados, de esta voluntad de sentido serían la alucinación y el delirio. En cuanto estos quedan atrás, y en la medida en que consigamos acoplarnos suficientemente a la realidad, esa misma voluntad seguirá discurriendo por cauces que desde entonces podremos ya llamar ilusiones o creatividad, y no alucinación o delirio. Frente a esta perspectiva propia del introvertido, aparece otra contrapuesta,
la del extrovertido, que prefiere someterse a los puros datos de la realidad exterior, al manifiesto imperio de los hechos. Desde esta otra forma de estar en el mundo, se tratará de impedir que la mente divague por los campos etéreos del pensamiento especulativo, el característico de los introvertidos, aquel que, librado de los controles que imponen los datos empíricos, tiende irremisiblemente a encontrar orden, clases, generalizaciones, causas y efectos, orden y sentido donde para empezar no lo hay, porque la realidad en sí, como dice Kant, es un caos de sensaciones. Fue Carl Gustav Jung quien dio nombre a las tipologías psicológicas a las que estamos haciendo referencia, y el que más en profundidad las estudió. El punto de vista introvertido, decía, es el que procura por encima de todo supraordinar el yo y el proceso psicológico subjetivo al objeto. Esta disposición da, por lo tanto, al sujeto un valor superior al del objeto. Al objeto incluso llega a considerársele como el signo exterior objetivo de un contenido subjetivo. Algo así como la materialización de una idea, pero en cuyo proceso la idea sigue siendo lo esencial. El punto de vista extravertido, por el contrario, subordina al sujeto al objeto, atribuyéndose a éste un superior valor. El proceso psicológico diríase una rémora, a veces superflua y perturbadora, del acontecer objetivo. Dos contrincantes, pues, están protagonizando la historia y aportándole sus contenidos fundamentales. El introvertido, para quien el nihilismo es aquel modo de defección que, excluyendo el dominio de lo inmediato, cede al absurdo finalmente todos los feudos que deberían señorear la finalidad, las metas, las postrimerías, la esperanza de algo más de lo que hay, y el extrovertido, que reprocha a aquel, al introvertido, su incapacidad para confrontarse con la realidad desnuda, la que resulta de descontar de ella toda esa capa de irrealidad, esperanzas, finalidades, intención o sentido de los acontecimientos, que solo parece estar en nosotros, no en las cosas. Desvinculados el uno del otro, el introvertido del extrovertido, el primero prefiere relegar la realidad a un segundo plano, y este último pretende prescindir del sentido y la finalidad. Si consiguiéramos conjuntar ambas perspectivas, deberíamos entonces partir del absurdo, de la realidad, e incluso estarle agradecidos, porque gracias a él, gracias al absurdo, vivimos, salimos al mundo real, pero para tratar de añadirle esos valores que él no tiene, que le aporta nuestra intimidad. Gracias al absurdo tenemos algo que hacer en la vida, si es que la vida no fuera otra cosa precisamente que ese mismo quehacer, dar sentido a esa vida. El hombre antiguo, decía Ortega pensando sobre todo en los estoicos, pero valía su afirmación en general para el hombre de todas las culturas arcaicas, el hombre antiguo parte de un sentimiento de confianza hacia el mundo, que es para él de antemano un cosmos, un orden. El moderno parte de la desconfianza, de la suspicacia, porque el mundo es para él un caos, un desorden. Entre el hombre antiguo y el moderno se incrustó el hombre cristiano, que también llegó a descubrir que el mundo es absurdo, caos, desorden, pero que a cambio consiguió encontrar un consuelo ultrarreal, una vida reparadora, después de la que llevamos a cabo en este valle de lágrimas. El hombre moderno es un heredero de ese cristiano que buscaba consuelo al absurdo en el más allá,
pero que ha ido perdiendo por el camino ese más allá. Se ha quedado, por tanto, después de la muerte de Dios que Nietzsche sentenció, solo con el absurdo. A estas alturas hemos ido comprendiendo que la vida se desarrolla dentro de un campo en el que el bien no tiene ninguna preeminencia de partida sobre el mal, ni la justicia sobre la iniquidad, ni la fortuna sobre la desgracia, en el que la virtud puede ser castigada y el vicio premiado, y en donde todos los logros que vamos acumulando pacientemente en la vida van a parar en lo que a cada uno de nosotros concierne a ese recolector de desechos que es la muerte. El mundo nos viene dado para empezar como una abigarrada, caótica y absurda mezcla de todos esos ingredientes. Descubrirlo nos ha conducido, como también Nietzsche previó, a inaugurar la era del nihilismo, la era de la desesperanza. Pero ese nihilismo no es un suelo que pueda sostener con suficiencia la vida humana. El absurdo por el que tal cosmovisión aboga está contraindicado para que la vida pueda prosperar o desarrollarse con un mínimo de holgura. La trayectoria que nos ha conducido hasta donde estamos, hasta la desnuda realidad, no puede haber llegado ya a su final. Cuando realmente alcancemos nuestras metas, deberíamos de encontrar allí el absurdo, sí, y algo más. Al menos si es que pretendemos concluir que la vida no sea un error o un lapsus que tuvo el creador. De modo que convertimos la vida, en el mejor de los casos, en una sucesión de intentos de acoplamiento de nuestras ilusiones, y cuando éstas no son suficientes, incluso de nuestros delirios, a la realidad. Estamos, pues, inmersos en esa trayectoria que hasta ahora ha conducido al absurdo, al nihilismo y al desencanto, con la impresión de que aún nos queda un trecho que recorrer a los hombres que en ella estamos implicados. El absurdo queda así constituido como la causa de nuestros desánimos más consolidados, pero también como el nutriente más fecundo de la vida humana, el que mientras estamos en el viaje de ida nos hace persistir en pos de eso que nunca hallaremos, la meta de nuestras aspiraciones últimas. Si llegáramos a encontrar eso que buscamos, ya no quedaría nada por hacer. Resulta que la vida consiste en buscar el sentido último de la realidad, algo que nunca encontraremos del todo. Y precisamente vivimos porque no llegamos a encontrarlo. Vivimos, pues, gracias al absurdo, es decir, dedicando la vida a sobreponernos a él. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos, amigos, en el próximo vídeo.